Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con esta séptima sesión del curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Continuamos bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Bienvenidos, excelente tarde. Gracias, Inge. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta séptima sesión de nuestro curso. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poder compartir pantalla, poder seguir platicando de este tema que bastante interesante hemos visto en estos días. Espero que el material y el curso, obviamente también el contenido del ponente, pues esté a la altura de sus expectativas. El día de hoy vamos a continuar platicando. Me voy a permitir compartir pantalla. Y hoy vamos a platicar respecto a los temas que traemos en nuestro temario. Si ustedes observan nuestro temario, en la clase pasada ya habíamos comentado un poco del tema del dictamen de estabilidad y de seguridad estructural. Hemos visto algunos de los trámites que vienen plasmados en las diferentes normativas, como es el reglamento de construcciones, que se pueden emitir para acreditar el tema de seguridad y de seguridad en instalaciones y seguridad estructural. Ahí vemos de los trámites que se pueden emitir para acreditar la estabilidad, la seguridad y el funcionamiento de estructuras temporales, pues ya lo habíamos visto en temas pasados o en fechas pasadas, la famosa licencia de construcción especial, que básicamente es un documento que en el caso de Ciudad de México se registra ante la alcaldía, a través de ventanilla única y obviamente necesitas integrar cierta información para que te otorguen la licencia de construcción especial. En este caso, para el tema de estructuras temporales, pues obviamente hay que acreditar mediante planos arquitectónicos, planos de instalaciones, memorias de cálculo, tanto de instalaciones como obviamente en la parte de seguridad estructural, el carnet del director responsable de obra, la responsiva, y bueno, documentación que se ingresa a la alcaldía. Una vez que es revisada y que cumple con las normas técnicas complementarias y el reglamento de construcciones, se emite la licencia, la autorización de la licencia de construcción especial y con esa se te autoriza la instalación de tu estructura temporal. Ahora, existe otro documento que también ya lo habíamos visto en una clase pasada, el famoso visto bueno de seguridad de operación de las instalaciones, que no es otro documento más que un trámite que se registra o nuevamente también en la alcaldía, en el que el director responsable de obra y el corresponsable en instalaciones emiten su responsiva sobre la seguridad, operación y funcionamiento de una instalación, ¿no? En este caso, una instalación temporal. Entonces, tú puedes instalar estructuras temporales con estos dos documentos, pero no solo eso, también la ley, perdón, para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y el reglamento de construcciones te permiten también acreditar la seguridad, operación y funcionamiento mediante un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural. Que bueno, como ya la habíamos visto en ocasiones pasadas, pues el dictamen contiene cierta información que será importante poder verificar tanto numéricamente como en campo a fin de corroborar que la estructura cumple. Cuando se emite o cuando se suscribe un dictamen, este va en dos etapas. La primera, que es justamente la emisión del dictamen con toda la parte técnica, y la segunda es la inspección técnica en campo para verificar el cumplimiento del proceso de montaje, ¿no? En este tenor, bueno, también viene la famosa carta descriptiva, misma que la vamos a describir al final de la clase del día de hoy. Ahorita vamos a empezar a trabajar con lo que es la famosa memoria de cálculo estructural y inspección técnica. En este tenor, la memoria de cálculo estructural la vamos a amparar o la vamos a elaborar y revisar conforme a lo que indica el artículo 53 de nuestro reglamento de construcciones. Voy a dejar de compartir justamente para mostrarles esta parte. A ver un momento. Listo. Reglamento de construcciones, Distrito Federal, aquí está. Aquí está. En el artículo 53
nos habla sobre las manifestaciones de construcción. Aquí está, manifestaciones de construcción. Sin embargo, si yo me sigo un poquito más abajo, aquí es donde yo voy a encontrar la parte del contenido de la memoria de cálculo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cuando ustedes les entregan la documentación, ustedes deberán revisar que la memoria de cálculo que les están entregando cumpla con los requisitos que vienen plasmado en este artículo, ¿no? Entonces, nos habla de que la memoria de cálculo se debe expedir en papel membretado de la empresa o del proyectista, donde debemos verificar el número de cédula profesional y la firma. Aquí es importante algo, este, el número de cédula profesional debemos de verificarlo. O en el caso del carnet del director responsable de obra, también se verifica. Les platico, vean, por ejemplo, para el caso de Ciudad de México, existe en la página del instituto un padrón, aquí está, vean, de directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural con registro vigente. Aquí están, vean, el padrón de directores responsables de obra vigentes, aquí está, y abajito viene los corresponsables en seguridad estructural igual vigentes. ¿Por qué es importante? Bueno, muchas veces nos ha tocado situaciones en las cuales el director responsable de obra no tiene idea de que se está suscribiendo un dictamen sobre su persona, ¿no? Entonces, lo que hacemos en nuestro caso es que como está el padrón cuenta con los datos del director responsable de obra. Entonces, vean, por ejemplo, les estoy mostrando. Vean, por ejemplo, aquí está. Vean, aquí está. Le enviamos al arquitecto Roberto Aguilar Lago Más Grande para que lo alcancen a ver. Aquí está el número de RO y le enviamos un correo solicitando la confirmación de su responsiva. Le damos los datos del evento y lo que esperamos es que él como tal, nos suscriba o nos conteste el correo confirmando que en este caso aquí nos dice que es correcto. Él emite la responsiva. Pero hay ocasiones en que, vean, por ejemplo, Marcelo, aquí está otro, arquitecto Epitacio Marcelino de Anda López, aquí está el número de RO, le comentamos sobre la instalación, aquí está la festividad, le pedimos que nos confirmar la emisión de una responsiva y él nos contesta diciendo que nunca ha emitido una responsiva ni cruzado un carnet para la colocación de juegos mecánicos. Entonces, en este sentido, nosotros no autorizamos la instalación de dichos juegos o de dicha instalación temporal debido a que no está siendo reconocida por el DRO, ¿no? Ahorita se lo- Gracias. Perdón, disculpe. Seguimos entonces. Por eso es importante, porque entonces a partir de ahí tú ya puedes determinar si efectivamente se emite, ¿no? Sobre esto, ¿no? Entonces ahí está nada más para las confirmaciones correspondientes. Eso es un punto a favor, porque obviamente con eso vamos, este, detectando posibles irregularidades o datos en los cuales a lo mejor las personas falsifican la documentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, déjenme ver, les muestro. A ver, creo que es este, ¿no? ¿No? Hay uno, bueno, a ver si al ratito lo encuentro y se los comparto, pero hay uno donde uno de los DROs nos pide justamente los datos del predio para poder iniciar el procedimiento administrativo de denuncia. Fíjense que les voy a poner aquí un ejemplo. Carnet de DRO. Ahí está. Muchas veces, fíjense, como este que está aquí en pantalla, este que les estoy mostrando, si ustedes alcanzan a ver,
el carnet está completamente libre. Pues, ¿qué puedo hacer? Y se los comento porque es una mala práctica que sucede. Por eso nosotros pedimos confirmar vía correo electrónico que efectivamente la persona suscribió el dictamen. Entonces, por ejemplo, yo hago un dictamen, le anexo el carnet del DRO, lo cruzo y le pongo válido para tal inmueble. Entonces, al final, pues el que está adquiriendo la responsabilidad es este DRO, cuando el DRO ni enterado está de que se emitió, se suscribió dicho dictamen, ¿no? Entonces, pues lo que debemos hacer es que cada vez que emitamos una responsiva, o incluso ustedes, por ejemplo, cuando revisen, que les entreguen los carnets o los registros de DRO cruzados y que le pongan los datos de la obra, del inmueble, de la instalación, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner con texto, ¿no? Por ejemplo, válido para el dictamen de seguridad estructural para la estructura temporal correspondiente al evento denominado, no sé, Feria del Libro, por ejemplo, a llevarse a cabo el día, no sé, 14 de octubre, ¿no? Por ejemplo, de 2025 en las instalaciones de, de de la escuela Juan Rulfo, ¿no? Por ejemplo, punto. Entonces, esto lo pongo en la parte de arriba, obviamente de manera transparente para que se pueda ver el carnet, pero de esa manera ya voy reduciendo las posibilidades de que puedan falsificar dicho carnet y ya se queda así. Entonces queda suscrito sobre el mismo dictamen, ¿no? Con esta leyenda. Y entonces tú ya sabes que efectivamente es válido para ¿no? Pero pues, nunca dejen ni sus cédulas profesionales ni sus carnets, nunca los dejen sin cruzar, por favor. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Ok, perfecto. ¿Qué más? Bueno, me regreso. Ahora, como bien les comentaba, dentro de la memoria de cálculo, pues este ya lo habíamos descrito, ¿no? Es un documento técnico a través del cual se reflejan todos los procedimientos que se utilizaron para poder dimensionar los elementos estructurales. En este sentido, existen dos tipos de memorias. Una memoria para diseño estructural, es decir, para una obra nueva o una instalación nueva, y una memoria de cálculo para revisión estructural, es decir, para una instalación existente. Son los dos tipos de memorias de cálculo que nos vamos a encontrar. Normalmente, bueno, te encuentras ambas, ¿no? La realidad es que te encuentras ambas. Cuando la estructura está hecha a través de una empresa o de un fabricante reconocido con estándares de calidad, te vas a encontrar memorias de diseño estructural. Entonces, al DRO lo que le toca es revisar la memoria de cálculo y si está de acuerdo a los procedimientos de análisis y diseño, puede validar la memoria y suscribir el dictamen basándose en esa memoria de cálculo. Pero si si la estructura fue fabricada por algún vecino, por el herrero del pueblo, por el herrero de la colonia o el balconero de la colonia, pues no va a tener un diseño. Entonces, cuando tú hagas estos trámites, te van a pedir la memoria y el dictamen. Entonces, la memoria va a ser una memoria de revisión, porque de lo que se trata es justo de revisar si la instalación cumple con normas de seguridad y reglamentos de construcciones, ¿sale? Entonces, van a ser los dos tipos. Ambas memorias de cálculo son válidas para el procedimiento que se está llevando a cabo. La memoria, como ya lo comentábamos, este, se, eh, se emite en papel membretado. Como ven, por ejemplo, aquí debe ser de la empresa. Si hay una empresa, pues bueno, debe ser la empresa. O el proyectista, que en este caso debe ser el ingeniero calculista, ¿no? Donde va a constar su número de cédula profesional y la firma, así como la descripción del proyecto, conteniendo la localización, el número de niveles subterráneos y uso conforme a los siguientes rubros, que ahorita vamos a ver cuáles rubros son los que integran la memoria de cálculo. Y vemos ahí varios puntos. No me voy a detener con describirles
paso a paso cada uno de estos puntos que integran la memoria de cálculo. Lo que sí es importante que esta información debe venir reflejada en dicha memoria de cálculo. Cargas muertas. Las cargas muertas hacen referencia al peso propio de la estructura, por ejemplo, al peso de aquellas cargas que no van a variar considerablemente con el tiempo, ¿sale? Cargas vivas que van a depender principalmente del uso de la estructura o de la instalación. Los materiales, hablamos del tipo de perfil metálico, por ejemplo, que se utilizó, el calibre, el peso, etcétera. Pues bueno, aquí van a venir las descripciones de los materiales. Después, por ejemplo, para una estructura o una construcción convencional, va a ser el espectro de diseño por sismo. Para el caso de una estructura, por ejemplo, de aluminio, estructura temporal o de acero, pues normalmente lo que más les pega es el viento. Entonces va a ser el análisis por viento lo que seguiría aquí. Sí, hasta acá sería el análisis por viento lo que vamos a considerar junto con el modelo matemático o el modelo estructural que creas en el software para poder modelar la estructura, ¿no? Después vienen las diferentes combinaciones de acciones, que como bien lo comentábamos en una clase pasada, las combinaciones de acciones hacen referencia a la probabilidad de ocurrencia de varios eventos al mismo tiempo con diferentes magnitudes. Entonces, esas son las combinaciones de acciones. Yo tengo que considerar que al mismo tiempo va a haber sismo, viento, lluvia y va a haber granizo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en diferentes magnitudes, pero va a haber y tengo que buscar la combinación más desfavorable y la que me genera mayores esfuerzos en la estructura para poder utilizarla y diseñar con esa combinación. Después viene el estudio de mecánica de suelos. Este sí o sí se ocupa, es necesario para este tipo de instalaciones temporales. Ahorita vamos a platicar por qué es importante el estudio de mecánica de suelos. Entonces, ¿por qué es importante la mecánica de suelos? La mecánica de suelos es importante porque nos va a determinar las propiedades mecánicas del suelo. En ingeniería sísmica hay un doctor que cuando explica esta parte, lo explica de una forma tan sencilla que la verdad es que es muy fácil de comprender. Nos dicen, tienes que saber la música con la que se va a mover la estructura. En mecánica de suelos tú vas a obtener propiedades mecánicas como capacidad de carga, peso volumétrico del suelo, por ejemplo, no sé, las diferentes propiedades mecánicas para poder modelar y saber la interacción suelo-estructura, saber cómo se va a deslizar, saber el tipo de asentamiento que puede tener, la magnitud del asentamiento, etcétera, ¿no? Entonces, incluso cómo se va a mover el suelo para que eso lo utilices para el diseño o la revisión de la estructura. Entonces, bueno, ahora esto es importante. Yo les platicaba, creo, en una clase pasada. En alguna ocasión me pasó, me contratan para un concierto para emitir la responsiva sobre un escenario y resulta que al ir a sitio, pues identificamos que es un terreno de rellenos, se hace un estudio de mecánica de suelos comparando contra la capacidad de carga del suelo y la carga que se iba a tener por ocupación derivado del concierto, resulta que era menor la resistencia. Entonces, derivado de eso, pues se pide un mejoramiento del suelo, que obviamente salía carísimo, perdón y que no se justificaba dentro del evento. Al final se tuvo que cancelar por un estudio de mecánica de suelos. Entonces es importante considerar esta parte. Y también mostraba, creo, al inicio de la sesión, no del día de hoy, sino la primera o segunda sesión, les mostraba un ejemplo de una revisión. Por ejemplo, aquí en la Alcaldía Benito Juárez tenemos una explanada que en la parte de abajo es estacionamiento y en la parte de arriba es explanada. Cada 15 de septiembre, cada evento grande que se tiene masivo, pues se organiza en esta explanada. Entonces, cuando se hace la instalación o colocación de estructuras temporales, se revisa tanto la estructura temporal como la condición que tiene el estacionamiento. E incluso se modelan los dos al mismo tiempo para saber la condición más desfavorable que se puede tener en esa zona. Entonces, eso es importantísimo. Por favor, indíquenme si esa parte ya se las mostré y si no, para mostrarles un dictamen que considera justamente esta parte que les estoy comentando. ¿Sale? Entonces, igual ahí si me comentan si no, para poder continuar.
Ok, Sí, perfecto. sí, Inge, sí la revisamos. Ah, perfecto, gracias. Después viene el diseño de la cimentación. En el diseño de la cimentación, ojo, como son estructuras temporales, no va a haber un diseño de una cimentación como tal. Normalmente lo que vamos a tener son placas de apoyo para llegar y conectar con el suelo, pero no va a haber realmente una conexión entre el suelo y la estructura temporal. Normalmente son solamente placas de apoyo que nos ayudan a distribuir de mejor manera los esfuerzos hacia el terreno. Entonces, bueno, también debemos de revisar esta parte. Ya vamos a revisar algunas características adicionales un poquito más adelante. Después, el diseño de los elementos de la superestructura, o en este caso, la revisión de los elementos de la superestructura, confirmando que cada una de las partes, como ya lo vimos anteriormente, no sobrepase estados límites de servicio ni estados límites de falla. Y por último, y lo veíamos justamente en la clase pasada, es el tema del diseño de conexiones. ¿Sale? Tenemos que aprender a diseñar conexiones o especificar dentro de la memoria el diseño de la conexión y entonces en función de esto saber si la conexión que se está haciendo pues, realmente cumple con criterios de seguridad. Perfecto. Sigo. La pregunta que sale justamente de esto, ¿y realmente con esto van a cumplir? ¿Con esto vamos a hacer que las estructuras cumplan? Pues la verdad es que no es así, ¿no? O sea, el hecho de que cuenten con toda la documentación que acredite, pues la verdad es que no es garantía de que la estructura va a cumplir al 100%. Les platico, recientemente tuvimos un evento en el cual se solicita información a la empresa, es una empresa que hubo un incendio, se solicita información y un plan de mitigación y resulta que dentro del plan de mitigación integra dictámenes de instalaciones. Al ir a sitio a verificar esta condición, resulta que ya tenían dictámenes de cumplimiento de instalaciones cuando las instalaciones aún no se sustituían por un tema de un incendio. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estructuras? Muchas veces lo que se van a encontrar es justamente esta condición, que la persona, puede tener el dictamen, pero resulta que físicamente en campo o no asiste y no verifica, o simplemente pues se suscribió y me vale si voy o no voy a la supervisión, ¿no? Entonces a veces no se hacen correctos los procedimientos de montaje. Y justo es algo que vamos a revisar ahorita. Por esto es importante, y les pongo estas dos fotografías, porque les comento, cuando yo llego aquí a la institución en la que yo me encuentro, pues empiezan a preguntar, porque Ismael Hernández tomaba prestado un arnés, se subía a las instalaciones temporales y empezaba a revisar instalación por instalación. Y entonces el comentario era como que, pues, ¿quién es esta persona y qué busca, no? ¿Por qué hace este tipo de cosas? Y preguntando, pues que la mayoría de veces, o más bien casi siempre, nunca se hace. Y no se hace por un tema de que no le damos la importancia al tema de seguridad. Pero si ustedes han visto en ocasiones pasadas, tenemos muchos registros de incidentes con estructuras temporales por temas de mala planeación, mala supervisión, pero al final lo que nos genera esto es un tema de pérdida de vidas humanas, ¿no? Cuando no gestionamos adecuadamente nuestros riesgos, empezamos a presentar condiciones de este tipo. Entonces, por ello es importante evaluar, verificar, dar un seguimiento pero cumpliendo con todas las medidas de seguridad y justo como lo ven ustedes en fotografía, pues es verificar que efectivamente las instalaciones están montadas de manera correcta. ¿Qué pasa si no llevas a cabo este tipo de verificaciones? Les voy a ese nivel de que agarres tu casco, tu chaleco y trépate a la estructura para ver en qué condición está. ¿Qué pasa si no lo haces? Empezamos a ver cosas que de acuerdo a la norma, esta norma que les estoy mostrando aquí es la norma 05 que habla sobre instalaciones de juegos mecánicos, perdón. Sin embargo, como ya lo hemos comentado en clases pasadas, al no existir normatividad específica, pues la utilizamos como normativa de referencia y hay que empezar a adaptarla para otro tipo de instalaciones. Entonces, por ejemplo, en el numeral 5.1 nos dice que cada juego mecánico debe contar con rejas o barreras a 1,20 de altura.
en todo el perímetro a una distancia de por lo menos 1.5 metros de la proyección vertical de cualquier giro del movimiento del aparato mecánico. Vean el aparato mecánico que tenemos aquí en pantalla. De la proyección vertical, vean, esta es la línea, la bajo y tengo una proyección. Resulta que el 1.50 debe llegar hasta acá. Si ustedes ven la imagen, no cuenta con estas rejas o barreras que tengan 1.20 de altura, ¿no? Entonces, es importante entonces aquí emitir la recomendación y la procedencia, porque como ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, pues bueno, este tipo de carritos pueden salir volando o incluso algo tan sencillo. Cuando gira por la fuerza centrífuga, se le pueden salir las cosas de la bolsa a la persona que va arriba del juego. Imagínense, un teléfono a 15 kilómetros por hora, pues ya te anda dejando ahí medio inconsciente, ¿no? Entonces, es importante verificar el tema de las barreras o rejas de seguridad que se deben de colocar alrededor de juegos mecánicos. Vean esta otra imagen. Nuevamente hablamos del tema de la barrera o la reja a 1.20 de altura, en todo el perímetro y a una distancia de 1.50. Si yo proyecto en planta, vean hasta dónde voy a llegar. Y luego de ahí sáquenle 1.50. Esto es lo que debería yo tener completamente confinado. Más o menos es esto. La duda o la pregunta es, ¿realmente lo cumple? Pues no, ¿no? Y aquí viene otra parte un poquito del tema de criterio. Imagínense si dejamos todo ese espacio para este juego mecánico. ¿Dónde van a estar los demás? Vamos a reducir mucho los espacios y dejar también las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Pero tampoco se trata de no cuidar el tema de seguridad. Entonces, aquí es importante evaluar las condiciones para determinar la necesidad de rejas o vallas, pues en función obviamente del peso de la estructura, de la velocidad en la que se mueve o se desplaza, la condición del juego mecánico, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, de entrada, este numeral 5.1 de cumplir con las rejas y las barreras de seguridad, pues este juego simplemente no lo cumple, ¿sale? Para ello, perdón. El problema que se ha presentado, que hemos identificado, es que muchas veces, pues muchos de ellos ya tienen tiempo instalándose. Por ejemplo, en el caso específico de juegos mecánicos, ya tienen tiempo instalándose y dicen, es que este es mi espacio, ¿no? Las personas a veces piensan justamente que los espacios son suyos, porque se los diste 2 o 3 veces, pues ya piensan que efectivamente el espacio es suyo y que nadie se los va a poder quitar, cuando no es así, no son propietarios del tema de vía pública. Entonces, aquí lo que hace falta para trabajar un poco y reducir riesgos, si ustedes han notado, por ejemplo, en el caso de ferias, se van a dar cuenta que muchas veces no hay salidas de emergencia, no hay pasillos libres, no hay acceso a los servicios de emergencia, todo está pegado, todo está obstruido, no se puede ni avanzar en muchas. Entonces, ¿qué se necesita? Un tema de planeación, perdón ahí. Un tema de planeación, planear adecuadamente la instalación de estas ferias. Ven ustedes ahí en pantalla la colocación de puestos con su distancia de 1.50 entre puesto y puesto, vean, pero se trata de que la autoridad se imponga y ponga justamente la división de estos espacios, ir asignando espacios, dejando rutas de evacuación y salidas de emergencia, y que obviamente durante el evento, porque aquí viene la otra parte, y cuidar que durante el evento, pues solamente nadie adicional se llegue a colocar en estos espacios para no generar mayor riesgo en esta zona, ¿no? Entonces, a lo mejor y al principio la feria o el evento se desarrollaba en esta zona hasta este lado, y resulta que ahorita, dadas las características de espacio, pues ahora ya se extiende hasta estos puntos, ¿no? Entonces necesitamos un poco de mayor control y regulación, y obviamente que las autoridades, si identifican esto, pues actúen en consecuencia. ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto? Ok, sigo entonces. Gracias.
Cuando ustedes llevan a cabo inspecciones técnicas en campo, en sitio, el personal de vía pública y protección civil, protección ciudadana o seguridad ciudadana los acompaña a hacer sus recorridos. Platíquenme un poco, por favor. ¿Qué pasa cuando algún feriero, cuando alguien de un puesto, por ejemplo, no quiere acatar las indicaciones? O se pone, más bien se pone agresivo con ustedes, porque muchas veces la población lo ve así como un tema de ya vienen a molestar, quieren su mochada, quieren su mordida. ¿Qué hacen ustedes? ¿Sí los acompaña realmente seguridad ciudadana, y vialidad o vía pública, o solamente los recorridos lo hace el personal de protección civil? Cuéntenme. Travis dice, normalmente no nos acompaña, pero se puede pedir el apoyo de manera inmediata. Los demás siempre lo hacen solos. Puedes pedir el apoyo de manera inmediata. De entrada, sí es importante analizar los tiempos de respuesta que tiene Tijuana, porque, pues bueno, según sé, el promedio de respuesta anda alrededor de unos 15 minutos, 15, 18 minutos, el tiempo de respuesta. Muchas cosas pasan en un minuto. Imagínense en 15, ¿no? Cuando tú pides el auxilio, en 15 minutos, pues ya se acabó todo, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso, y digo, se los pongo ahí en la mesa, siempre pedimos el apoyo de ellos al iniciar y siempre hay una patrulla con dos compañeros que están acompañándonos en los recorridos por cualquier situación y va la dirección de gobierno. En el caso de que identifiquemos que algún puesto, por ejemplo, algún juego no tiene permisos y que no cumple con medidas de seguridad, se encinta y en ocasiones se retiran, depende de dónde esté ubicado. Pero los propietarios o los responsables de juegos se molestan, entonces sí es importante por ahí la participación de seguridad ciudadana. Ahora bien, para el tema de la regulación, viéndolo desde un punto de vista de prevención, lo que tenemos que hacer es justamente que gobierno y vialidad se pongan de acuerdo junto con Protección Civil y empiecen a delimitar espacios en la calle para poder ubicar a las personas y darles un reglamento en el cual pues no podrán obstruir los pasillos o las salidas o rutas de evacuación deberían estar completamente libres, porque también luego a veces ven un espacio y ahí voy a colocar mis cosas porque, pues, para ganarle un poquito de lugar a mi puesto, ¿no? Entonces, cuidemos también esta. Se zonifica juegos mecánicos de destreza en otro lado, puestos de comida en otro lado, ropa y mercería en otro lado, y así nos vamos, ¿no? Por usos. Esto es importante para el tema de la atención a la emergencia en algún momento, y toco madera, se pueda aislar algunas áreas, evacuar inmuebles colindantes sin tener mayor afectación. ¿Sale? Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son 8:15 de la noche. ¿Les parece si regresamos 8:25? Ok, perfecto. Pues entonces vamos a dar esa pequeña pausa y regresamos 8:25, por favor. Muchísimas gracias. Me regreso nuevamente a la presentación. Platicábamos antes de irnos a la pausa justamente el tema de planeación, ¿no? Que es muy importante a empezar a regular el tema de la instalación de las instalaciones. Y pongo, o sea, como ejemplo porque estábamos hablando de un poquito de ferias, pero no solamente esto. Cuando nosotros supervisamos, por ejemplo, un evento masivo, como por ejemplo puede ser un concierto, estoy pensando ahorita en un concierto,
también tenemos que evaluar la ubicación de las estructuras temporales y verificar si en la zona donde se van a instalar, pues realmente existen condiciones para poderlas instalar o es necesario implementar acciones adicionales o medidas adicionales, o en su defecto a lo mejor obstruyen pasos, salidas, o nos alejamos de las salidas de emergencia o de las rutas de evacuación. Entonces habrá que evaluar la condición también de esta condición, ¿no? Muchas veces la ubicación de la instalación se toma con base en la mejor iluminación, la mejor ventilación, la mejor vista, etcétera, pero debemos de considerar también, obviamente, el tema de seguridad y de protección civil, ¿vale? En ocasiones podrá ser que una decisión tomada considerando recomendaciones de gestión de riesgos y protección civil pueda ser más viable, porque a lo mejor tú dices, en esta zona se puede colocar, sí, pero ¿sabes qué? Para un escenario lo más viable es de este lado. ¿Por qué? Ah, pues porque a lo mejor el tema del viento aquí no pega tan fuerte porque tenemos a lo mejor muros, paredes o estructuras alrededor que impiden el paso del viento y de este lado pues está en área libre, ¿no? Entonces una decisión de ubicación de instalaciones temporales considerando los fenómenos, el análisis de riesgos externo e interno puede ser muy viable para poder reducir riesgos existentes para instalaciones temporales. Vean, por ejemplo, la norma de juegos mecánicos, que es justamente de la que estamos hablando, nos habla de que cada juego mecánico debe contener o debe contar con un extintor portátil de polvo químico seco, tipo ABC de 4.5 kilogramos, con carga vigente, operable y de fácil acceso. Y para comprobar esto, pues solamente nos tiene que entregar una carta responsiva de las instalaciones temporales. Perdón, de los equipos contra incendios, de los extintores, que tengan la recarga vigente. Aquí nos tendrán que presentar la carta responsiva de la recarga de los extintores vigente. Obviamente tendremos que verificar las fechas de recarga del extintor, el collarín, la cola de rata, el seguro, el pasador, la manija, la manguera, la boquilla, etcétera, ¿no? Y tenemos que verificar que el cuerpo del cilindro también esté en buenas condiciones. En el caso de estructuras temporales, pues como normalmente pues muchas veces los extintores también hacen exactamente lo mismo, incluso los arrastran. Algunos de ellos presentan oxidación, abolladuras, corrosión, ya ni siquiera son legibles las carátulas o las etiquetas. Entonces te quedas con esa duda, ¿no? Entonces obviamente el maltrato a los extintores, pues bueno, puede generar ahí temas de funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando están así, pues definitivamente no los podemos aceptar y se solicita la sustitución o cambio de los equipos. Dice Travis, ¿sería el contrato con el proveedor de los extintores? Sí. Aquí en Ciudad de México, el proveedor de extintores o de la recarga o del suministro de extintores te otorga una responsiva donde te avala la recarga y te garantizan la operación y funcionamiento del equipo, la carta responsiva. Y obviamente también va el tema de la factura. Entonces, con eso, esa es la parte documental y físicamente en sitio, pues ya verificas la condición que tiene el extintor. Sí, claro, su señalización, eso será importante, ¿no? Que aquí, por ejemplo, no alcanzamos a ver justamente el tema de la señalización. Sigo. En el caso de instalaciones eléctricas, aquí se pide otorgar, bueno, presentar una carta responsiva de las instalaciones eléctricas que otorgue el proveedor. Aquí me voy a tener tantito y me voy a ir a los términos de referencia para eventos masivos, ¿no? Instalaciones. Aquí está en el 8.5. Perdón. Vean, en el 8.5 que tenemos las instalaciones eléctricas temporales y te da aquí nada más una recomendación. Todas las instalaciones eléctricas temporales deben de contar con una protección adecuada y cumplir con lo establecido en la norma técnica. Aquí está la norma técnica de instalaciones eléctricas temporales. Pero adicional a ello, la carta, vamos a ver.
Ah, esto. Aquí está. Escrito libre firmado por el responsable legal. Ah, ok. Este es para Food Trucks. Así, aquí está, para Food Trucks. Vamos a ver. Puesto de coordinación. Protecciones adecuadas. Mm, por aquí viene lo de la carta responsiva. Aquí está, miren, por ejemplo, es para espectáculos tradicionales se deberá presentar carta responsiva, aquí, por ejemplo, de las instalaciones, paneles, mamparas y acá arriba de las plantas generadores de energía, ¿sale? Esta es una de los generadores de energía, de mamparas. Y listo. Ok, entonces es necesario presentar una carta responsiva de las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Por qué es importante este documento? Bueno, porque como ustedes alcanzan a ver, en el numeral 5.3 nos pide que los conductores de energía eléctricos, pues, eh, así como tableros eléctricos de distribución y cajas cortacircuitos deben de estar aislados y protegidos y aterrizados a tierra física. Además, deben ubicarse en una placa de madera o de material dieléctrico a una altura de 1,60. Si ustedes observan ahí en pantalla, van a alcanzar a distinguir, por ejemplo, del lado derecho, yo tengo un tablero que tiene evidencia de cortocircuito y vean también la calidad de las instalaciones eléctricas y el deterioro que tienen. Muchas veces estos son interruptores o cajas de circuitos que están al exterior y que normalmente no tienen alguna protección. Llueve y se les mete todo el agua y así están operando. Entonces, bueno, es esa parte, ¿no? Vean, por ejemplo, la norma técnica tampoco me permite el colocar el uso de multicontactos para este tipo de instalaciones, más porque el consumo de energía que se tiene es alto y estos equipos no están diseñados para soportar eso, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, a través de un regulador. Y si ustedes alcanzan a ver también aquí, vamos a ver incluso cables pelados o cables colgados sin mayor protección. ¿Sale? Entonces será importante verificar en sitio el tema de las instalaciones, de las características y condiciones de las instalaciones. Un momento, por favor. Perdón, una disculpa. A ver, veamos, dice, ok, perfecto, seguimos entonces.
¿Qué documento piden ustedes para garantizar las instalaciones eléctricas? Dice Travis. Aquí existen dos documentos que se pueden solicitar. Uno es una carta responsiva que emita el proveedor de tus instalaciones eléctricas donde pues te garantice el cumplimiento de las instalaciones eléctricas, pero ojo, debe ser el proveedor. Muchas veces el mismo propietario, el operador, el dueño del juego mecánico de las instalaciones o del puesto, por ejemplo, si es una romería, te emite una carta donde te dice que cumple con la normativa, pero realmente sabemos que no es así. Entonces tiene que ser una carta emitida por un proveedor cuando son instalaciones pequeñas y podría ser también ya sea un dictamen de instalaciones eléctricas o sería una responsiva de un corresponsable en instalaciones sobre el cumplimiento de las instalaciones. La ventaja de que sea cualquiera de los dos documentos, bueno, el dictamen y la carta responsiva, la ventaja es que van firmados por un profesional con un registro vigente. Si las instalaciones no cumplen, se puede llevar a cabo un procedimiento administrativo en contra de esa persona por haber dicho que sí cumplían cuando no lo era. Cuando es una carta responsiva que suscribe solamente el propietario, pues no hay como tal una forma de cómo sancionarlo, ¿no? Por ese tema de incumplimiento y sería más un tema de llamado de atención y de continuar con de corregir los errores y que pueda trabajar o en su defecto en cintar el juego y ya que no trabaje, ¿no? Pero en el caso de los otros sí puede haber como una sanción administrativa. Entonces, bueno, serían como que los documentos que se podrían solicitar en ese tenor o en ese sentido. Dice, aquí en Tijuana está de moda los... Ok, bueno, está bien, pero la pregunta es si realmente todos tienen el recurso económico para poder pagar el estudio. Porque, pues, aquí en Ciudad de México, a duras penas te quieren, pagar, bueno, más bien, presentar la responsiva del DRO, porque, pues, el DRO cobra carísimo para un dictamen. Un dictamen de un juego mecánico sencillo te puede cobrar unos 8,000 pesos. Obviamente no le sale a un feriero pagarte 8,000 pesos por un solo juego. Entonces, pues valdría la pena buscar otras opciones, ¿no? Allá, por ejemplo, no sé en cuánto ande un estudio tomográfico, por ejemplo, para un juego mecánico. ¿Valdría la pena invertirle tanto? Dice Luis. Es que aquí en Tijuana es mucho más barato el estudio que un dictamen eléctrico. Ok. Mm, Habría que analizarlo. Fíjense que si es más económico y se puede pagar, pues adelante. Pero ahí ya forma parte del criterio de ustedes como institución. Ahí sí les toca a ustedes determinar cuál es el documento o los posibles documentos que pudieran entregar para justificar la parte del cumplimiento de instalaciones eléctricas. Eso sí podría quedar a consideración siempre y cuando sea una documentación que se pueda cumplir. Aquí voy a dejar de compartir. Y fíjense que este tema es interesante por lo siguiente. En Ciudad de México en 2017 tuvimos un problema con el tema documental. Para el caso de seguridad estructural en escuelas, en 2017, con el tema del sismo, al principio se les estuvo solicitando el dictamen de seguridad estructural, pero en noviembre cambia la normativa y se les pide ahora la constancia de seguridad estructural. El tema es que la constancia solamente la podía suscribir el corresponsable y una constancia de seguridad estructural o de verificación de seguridad estructural de una escuela de 200 metros cuadrados te podía salir en 80,000 pesos. En cambio, un dictamen de una escuela de 200 metros cuadrados construidos te podría salir a lo mejor en unos 25,000. Entonces, imagínense el rango de precios tan variable de un dictamen de 25,000 a una constancia de 80,000. Obviamente implica el tema de la responsabilidad y los alcances de cada uno de los documentos. El dictamen de 25,000 era un dictamen de tipo ocular y la constancia de verificación de seguridad estructural pues era un análisis numérico completo con pruebas y muchas cosas más. Pero lo que buscaba en su momento el gobierno era que las escuelas fueran completamente seguras y garantizarlas al 100% que éstas cumplieran. El tema es que fue tanto el requerimiento que pues, obviamente se empezó a solicitar, pero en Ciudad de México existen, no sé, unos 30 corresponsables en seguridad estructural.
pero hay más de unas 10.000 o 12.000 escuelas. Imagínense, y solamente escuelas, falta el resto de inmuebles. No hay, al día de hoy no existen directores corresponsables de seguridad estructural suficientes para suscribir dichas constancias. Y hubo un tiempo en que se fueron al cielo. Una constancia de seguridad estructural de una escuela de, no sé, unos 2.000 metros cuadrados te podía salir hasta en unos 400.000 pesos. Entonces, imagínate si tú en una escuela tienes, no sé, 50 niños, estoy exagerando. ¿Cuánto tienen las guarderías? ¿Unos 20 niños? Pues póngale 20 niños, este, de a 1.000 pesos la mensualidad. s- 20 niños de a 1.000 son 20.000 al mes. ¿Cuánto tiempo necesitas para pagar dicha constancia? Entonces llegó un tiempo en el que muchas escuelas pues realmente no buscaban cumplir, sino más bien cómo evadir ese trámite y algunas se ampararon y todo el rollo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que lo ideal o lo más conveniente, no, no lo ideal, sino mejor, lo más conveniente es empezar a trabajar en acciones paulatinas de mejora hasta llegar a un punto de cumplimiento, empujándolas poquito a poquito para que vayan yendo al cumplimiento y no de manera súbita cambiar, porque en vez de buscar un tema de regulación, más bien se ve como un tema de cacería, de a ver quién cae, a quién cerramos y no tanto un tema de, pues, incentivar el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que analizar, porque en vez de que todos quieran cumplir, lo que haces es que todos quieren ver de qué manera evadir el trámite, ¿no? Digo, es comentario personal. Dice Travis, aquí el dictamen eléctrico solo lo hace una OBIE y salen carísimos. Sí, aquí también las unidades de verificación de instalaciones eléctricas te cobran por un dictamen y el dictamen puede salir negativo. No sé, una escuela, por ejemplo, de 200 metros cuadrados, que es donde traigo como que más noción, de 200 metros cuadrados te puede salir en 45, 50, 60.000 pesos, dependiendo el tamaño de las instalaciones y el tipo. Y un dictamen de instalaciones eléctricas te puede salir en unos 12.000 o 10.000. Entonces, sí, sí salen caros, ¿no? Pero bueno, ok. Seguimos entonces. ¿Comentarios adicionales? Saldría más si hay que hacer mejoras. Sí, exacto, Travis, efectivamente. Entonces, aquí en Ciudad de México, en lo personal, lo que yo he trabajado es que se hace mejor un informe técnico del cumplimiento de las instalaciones por parte del corresponsable en instalaciones, que es más barato. Vas a la visita, revisa, hace su cálculo y te dice qué es lo que hay que modificar, qué es lo que hay que cambiar, pero no pagas un dictamen como tal, sino simplemente el informe. Y después, ya que cumpliste con todo, ya que hiciste todas las mejoras que te pidió, ahora sí ya le pides el dictamen. Y entonces, aunque se va a pagar doble, pero ya vas a la segura con la obtención del dictamen y no que tu dictamen te salga negativo. Ok. ¿Comentarios adicionales? Perfecto. Sigo. El numeral 5.6 de la norma me dice que las uniones de las estructuras de los juegos mecánicos deberán hacerse con chavetas, tornillos y pasadores de seguridad. No se permitirá el uso de clavos, alambres u otros materiales que no correspondan al ensamble de fábrica. Pregunta, ¿alguien alcanza a distinguir lo que estoy señalando ahí en pantalla? Por favor, que me indique. Efectivamente, así como lo mencionan, es un alambre recocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, no se permite su utilización de acuerdo a lo que indica la norma técnica, ¿no? Entonces, esto está mal. ¿Sale? Lo que se debe utilizar, pues, para ensamblar son los pasadores, las chavetas, los seguros, los pernos de seguridad, lo que corresponda de acuerdo a la fabricación del juego mecánico y a las condiciones que se presentan. El problema con esto es que, vean, por ejemplo, esta es una estructura que revisamos hace un par de días, es para una carrera. Es una estructura temporal. Véanla, es una estructura pequeña, realmente no tiene mayor complicación, pero cuando la empezamos a revisar, vean qué tenemos acá. Si alguien puede observar o identificar qué es lo que falta,
Dígame, por favor. Pues les faltan sus chavetas y sus pasadores de seguridad y los que tienen su pasador, pues es un pasador para el cabello y no un pasador de seguridad como debería de ser. Es correcto. Se tomaron literal lo del pasador. Entonces, y esto lo encontramos en varias conexiones, ¿no? Entonces, de este juego. ¿Qué doy a entender con eso? Pues obviamente aquí falta un tema de seguridad y de previsión. O sea, ¿cómo se atreven a poner esto? Y en algunos, vean, es alambre galvanizado, muy delgado. Comentarios adicionales en esta imagen, pero llegamos y le preguntamos al DRO, oye, ¿ya revisaste? Y te dice, sí, ya está bien. Cuando te das cuenta que pues no, no es así. Esta nuevamente, igual, como les comentaba, aunque no todo aplica para estructuras, perdón, para juegos mecánicos, porque la norma que estamos analizando es para juegos mecánicos, la estoy utilizando como normativa de referencia para instalaciones temporales. Fíjense que eso valdría la pena tal vez ponerlo como un estándar, ¿no? En algunos estados existe no sé si han visto diferentes modalidades, ¿no? De registros de DROs. Por ejemplo, existen DROs en algunos lugares que son específicos para vivienda, ¿no? O para edificación. Hay otros que son específicos para carreteras, caminos y puentes. Hay otros más que son DROs que tienen registro vigente o válido solamente para estructuras temporales, que no, que justamente se trata de eso, ¿no? Entonces, tal vez valdría la pena en Tijuana implementar pues un estándar, ¿no? De capacitación donde, ¿sabes qué? Pues yo como protección civil te voy a aceptar, que seas tú quien pueda suscribir un dictamen siempre y cuando hayas cumplido con un curso sobre análisis, o supervisión y montaje de estructuras de acero. El curso, por ejemplo, estoy pensando ahorita, estoy pensando en voz alta, este curso de estructuras temporales y que tengas ingeniería, arquitectura o ingeniería mecánica como con cédula profesional y tu registro como DRO, ¿no? Estoy pensando en algo así y generas un grupo de personas especializadas en el tema que conozcan y que sepan justamente supervisar. Pues valdría la pena tal vez empezar a trabajar con eso. Es solamente un comentario general, lo pongo ahí en la mesa. Y nuevamente, entonces estoy utilizando este numeral de la norma de juegos mecánicos temporales como referencia y no como normativa de referencia. Nuevamente nos pide lo de los pasadores, las chavetas, los tornillos de seguridad. Esta que ustedes ven ahí en pantalla es la estructura que se está dictaminando. ¿Qué hace falta aquí? ¿Y qué hace falta acá? En efecto, aquí hace falta un pasador, una chaveta, un elemento de seguridad. Y si observamos en la parte de abajo, hace falta la mariposita, esta, para poder atornillar mi instalación. Aunque corresponde solo a un tema bueno, a un estabilizador, este estabilizador, vean, garantiza que la estructura no se vaya a venir. Fíjense que aquí, por ejemplo, para esta estructura que ustedes ven ahí en pantalla, el director responsable de obra comentó que no se requería la colocación de tensores para darle estabilidad, ya que pues era una estructura muy pequeña, de que no iba a estar a la intemperie y de que los estabilizadores le daban suficiente rigidez y evitaban el tema del volteo. Yo les pregunto a los presentes, ¿consideran que así como está bien o requeriría a lo mejor algún tema de algún tensor adicional para darle mayor estabilidad? Ustedes indíquenme. Ok. Lo que normalmente se sugiere hacia el viento, sí se deben de colocar, porque estas estructuras, por ejemplo, pues no hay nada que las detenga, ¿no? Están completamente fijas nada más por su propio peso, pero como si ustedes observan, es un evento de la AAA. ¿Qué pasa con este tipo de eventos? Muchas
veces el luchador se baja y se trepa a la estructura para poder aventarse y poder contraatacar, ¿no? al contrincante. ¿Qué pasa con esto? Pues puede generar mayor peso en una de las estructuras. Si los estabilizadores no están adecuados o la columna está ligeramente desplomada, etcétera, lo que vas a provocar, por ejemplo, si se subiera aquí, lo que tú vas a provocar es que la estructura se venga hacia acá y puedes provocar que se caiga. No hay un elemento que restrinja ese desplazamiento. Lo ideal o lo más adecuado debió ser colocar atiesadores, perdón, tensores para darle cierto nivel de rigidez a la estructura. Tal vez a lo mejor valdría la pena meter muy pequeños, pero con eso garantizas que la estructura se va a comportar de manera adecuada. Y si a eso le sumas el tema de los errores en el proceso de montaje, pues imagínense todavía más. Y luego a esta, cuando nosotros la revisamos, resulta que le faltaba una armadura al centro. Entonces, a ese grado. Luego dice en el numeral 5.7, las calzas deberán ser de madera, o solera metálica, eh, de madera o solera metálica de acero y colocarse en forma horizontal, debiendo ser anchas con el soporte o el patín, por lo menos con una relación 3:1. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si el soporte o el patín tiene, por ejemplo, 5 centímetros de ancho, quiere decir que entonces mi calza no puede ser menor que 15 metros, ¿no? 15 centímetros, perdón, de aquí a acá. ¿Sí? Una relación de 3:1. Si ustedes ven en las imágenes, por ejemplo, esta viene, aquí no tiene ni siquiera elemento de apoyo, una placa, y luego apoya sobre un pequeño perfil de madera. Adelante, Travis, adelante. Dejo de compartir. Adelante. Si quieres utilizar el micrófono, con todo gusto, ¿eh? No, de ancho. 15 centímetros porque la relación es 3:1. Si tú tienes en tu soporte un ancho de 5 centímetros, pues esa relación para que se cumpla tendrías que multiplicar por 3. Si tienes 5 por 3 serían al menos 15 centímetros. Al menos 15 centímetros de ancho. Obviamente, pues bueno, hay que ser un poquito, ahí también tener un poco de criterio con la altura, porque luego a veces muy delgados puedes provocar la falla también, o el doblez o el pandeo del perfil metálico, del perfil de madera, ¿no? De la calza. Esta, por ejemplo, ni siquiera tiene una placa base, debería tener una placa base para soportar el peso, aunque es mínimo, pero sí es por una plaquita en la parte de abajo. Para calzas deberán ser de madera o solamente y colocarse de manera. Ok, tiene su plaquita base, pero vean a dónde cae. Sí tiene la relación 3:1, pero vean cómo es. ¿Qué consideran que observarían al DRO ustedes o que le harían al DRO? Dice Luis, eh, en ese caso, ¿cuál es el límite de altura para calzar una estructura? ¿Cuál sería el límite? Pues podría ser una relación en la cual no te genere inestabilidad de la calza o un proceso de volteo, que aquí, si ustedes alcanzan a ver, se genera esa condición. En esta pieza, por ejemplo, vean, de entrada no están unidas o no están ligadas. Punto es que con tantito que se afloje la pata o el soporte,
lo que vas a provocar es que se caigan esto, te genera una inestabilidad. Entonces, lo más recomendable es tener una, no hay una dimensión como tal especificada en algún lugar, pero sí para el caso de calzas, pues sería una calza en dimensiones tal que no genere inestabilidad o que sea propensa a la falla. Por ejemplo, por penetración o por puncionamiento o por flexión. Esto de entrada, pues no es lo más recomendable. Lo que yo hubiera hecho a lo mejor sería alargar, mover tantito la estructura, correrla tantito para acá y esta pata con el tornillo bajarlo y a lo mejor colocas uno o dos triplies y ya la placa queda en este caso. ¿Ustedes qué opinan? Dice Luis, ahorita revisamos las imágenes del grupo de WhatsApp. En ese caso, dice, estas son las que observamos el viernes. ¿Ok? Ok, perfecto. Pregunta, ¿cómo la ven? Según esto que acabamos de comentar. De entrada, si ustedes observan, aquí sí se genera un tema de inestabilidad. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, no está de forma horizontal, como lo dice la norma. Está vertical, incluyendo esta también está vertical. La estructura está prácticamente al aire y aquí, por ejemplo, esta ya está fisurada. No deberían estar en esta condición. Si vamos a tener esto, por ejemplo, yo podría poner aquí un poligancho que cubra esta sección y entonces ahora sí, esta calza de madera yo la correría. ¿Para qué? Para que quede, por ejemplo, debajo del soporte y aquí abajo metería yo un polín, ¿sí? Le pongo un clavito y de esa forma evito que se mueva una con la otra y podría ser una opción. Pero aquí esto genera inestabilidad del soporte o de la pata, ¿no? Se puede voltear. A ver, aquí está otra. Indíquenme, por favor, si esta segunda la estamos viendo. Aquí está, sí, ¿verdad? Ok, de esta, lo que faltaría sería centrarla, ¿sí? Tiene que estar al centro, ¿sale? Ok. Ahora, vean ustedes, es una pata un poquito pesada, por lo que alcanzo a ver. Habrá que revisar si efectivamente no sufren asentamiento, por el peso de la estructura. Vamos a ver qué otra imagen. Aquí podría haber un desplazamiento así, Stravis. A ver, vamos a ver. Aquí está otra. Dice, ok, estas son dobles, vean. Sí, efectivamente. Estas, para que no se muevan, se les pone un clavito o un tornillo, o incluso se amarran para evitar el desplazamiento. Se le pone, aquí, por ejemplo, barrenamos o le recomendamos barrenar esta plaquita. Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces voy a hacer esto, así. Entonces se hace un pequeño barreno y se le pone un clavo en este punto, que sería en esta plaquita de acá. Esto para evitar que la solera o la madera que tienes en la parte de abajo se desplace. Prácticamente lo que haces es clavar la placa base de acero a los dos soportes que tienes de madera en la parte de abajo, a la calza de madera como tal. ¿Sale? Indíquenme por favor si algo no está claro. Hacemos precisiones al respecto. Y de las imágenes, a ver. mm, Evaluación de estructuras, ¿no? Temporales. Cimentaciones.
temporales. ¿Tenemos algún grupo de WhatsApp? No recuerdo. A ver si alguien me puede mandar un mensajito en el grupo para que lo identifique si tenemos grupo, porfa. Ah, sí, ¿no? Porque ahí mandaron. Ah, pues aquí está. Perdónenme. A ver. Oh, mandaron varias. Discúlpenme, es que también nos tocó varias cosas el viernes. Ok, voy a compartir pantalla para que las vayamos viendo. Listo. Esta es la estructura que ustedes iban a dictaminar. Está un poquito grande. La verdad es que sí está un poquito grande. Ok, vamos a ver. En esta, ¿qué tenemos que revisar? ¿Qué vamos a revisar? En este tipo de estructuras, por ejemplo, yo tendría que revisar los cables que sostienen estas bocinas, los que sostienen las pantallas. Estos son para mí, los más, complicados, incluyendo estos de acá. Es obvio que la estructura tiene su complejidad, pero los más susceptibles a caída por tema de viento son esos. Entonces, ok. Ahora, en esta imagen, dice Travis, solo estaba sujeta por una cadena. Sí, la cadena del motor. Aquí viene la pregunta, ¿qué pasa si el motor falla? ¿Qué elemento ayuda a evitar que las bocinas, el grupo de bocinas pueda caer? Pues la respuesta es nada, no hay nada más que dé soporte. Normalmente nosotros recomendamos reforzar colocando una slinga adicional que abraza, en el caso de cualquier situación, la slinga es la que queda soportando este grupo de bocinas, ¿no? Porque sí ha habido, este, déjenme buscar, yo había recientemente visto un par de videos que les quería mostrar, déjenme buscarlos hoy en la noche, pero sí ha habido evidencia y registro de grupos de bocinas que se caen. Entonces, cuidar esa parte, ¿no? Igual aquí el tema de la pantalla, cómo la sostienen. Ahora, a ver, un momento. Eh, ¿Cómo le damos estabilidad? Pues solamente son estas estructuras, pero estas cortinas habrá que revisar si en el dictamen o en la memoria que les entregaron vienen consideradas, porque si no, ya están generando mayor absorción del viento, porque la pantalla es mucho mayor. Todo esto es lo que absorbe viento en este sentido, ¿sale? Entonces puedes generar un efecto de volteo por la estructura, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cómo estaba estabilizada esta estructura? ¿Tenía contrapesos o tenía tensores? ¿Qué tenía? Y la otra, vean, eso me llama más la atención. ¿Qué elemento? Porque si ustedes se dan cuenta es una pequeña armadura. Voy a dibujarla de esta forma, que tiene un apoyo acá y otro apoyo acá. Y aquí es donde estás generando la tensión. Entonces, aquí yo voy a tener un efecto de compresión en este punto de apoyo. Y aquí voy a tener un efecto de tensión, porque lo que trata es de volcarse justo por la fuerza de tensión que yo tengo en este punto, la fuerza de las bocinas. Ahora, ¿cómo está soportada esta? ¿Cómo está amarrada la estructura principal? ¿Solamente está apoyada o cómo la soportaron? Yo en lo personal también le pondría atención a este tipo de situaciones. A ver, vamos a ver qué dice Travis. Solo estaba sujeto con una cadena. Luis, no tenían cable, solo la cadena del motor. Y para que nos rotaron, pusieron una cinta muy delgada como para anular los zapatos. Si los tensores estaban cruzados así. Ok, está cargando las imágenes de Travis. Ok, esta sí. A ver, vamos a ver. Ok, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, el tensor o la eslinga
o el strap, como lo conozcan, le da la vuelta a todo el recipiente. Eso está bien. Hay ocasiones en que, como se los comenté en una ocasión, luego a veces agarran la eslinga nada más de la estructura metálica. Obviamente eso estaría malísimo si fuera el caso. En esta ocasión, pues no tenemos esa condición. Pero vean la calidad de la eslinga. Es una eslinga muy vieja, muy deteriorada. Hay un estándar en Estados Unidos que revisa justamente la condición de las eslingas. Yo recuerdo que en algún momento había leído que las eslingas tienen un uso permitido, de acuerdo al estándar de Estados Unidos, de 3 o 4 usos, o 4 o 5 usos, no recuerdo bien. Y después de eso se tiene que tirar porque ya no sirve. Bueno, vean esta, quién sabe cuántos años tiene esa eslinga. Ya se le borraron incluso las marcas, la no, la certificación, si tuvo certificación, pues ni siquiera se ve, ¿no? Entonces, esta slinga ya no se debe de ocupar. La otra es que no sé si tengan una foto más cercana de este punto de conexión. Muchas veces viene la slinga, lo voy a dibujar acá así, termina y nada más es el ganchito que abraza un elemento. El problema con eso es que si la slinga se afloja, se puede zafar, se puede salir. Entonces, aquí normalmente le damos la vuelta y abraza junto con la slinga y luego le pones un amarre para evitar que se pueda zafar o se pueda salir. Tengo comentarios. Aparte estaban flojos hacia la curva, bastante pronunciada. Sí, ok. Seguimos. Vean. Aquí nada más están enganchados, creo, ¿no? Por lo que alcanzo a ver en esta imagen, perdón, acá y acá, creo que nada más están, aquí como en mi mano están así nada más apoyados, ¿no? Así no pueden estar, si se aflojan, estos se sueltan, entonces no pueden estar así. Sí, Travis, gracias. Exacto. La eslinga, nuevamente, vean, esta eslinga estaba completamente floja. Pero bueno, vean, estas eslingas son las que le dan soporte a la pantalla para evitar temas de rotación. Sí están mal porque normalmente tú por ejemplo, lo amarras aquí y la amarras a esta estructura y la amarras acá, la tensas hacia acá y ya, porque si les pones las eslingas tan flojas y tan largas, permites que tenga mayor juego esa pantalla. Entonces, entre más restricción tenga, es mucho mejor el soporte que va a tener. Otra cosa es que, por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver, pues esto es un campo, un jardín, y la estructura está completamente apoyada sobre el suelo. Normalmente lo que le colocamos son placas base o incluso, por ejemplo, bases de triple para distribuir de mejor manera la estructura, el peso de la estructura. Y vean otra cosa que estoy observando aquí, es que tengo dos materiales diferentes, porque una es una estructura de color negro, no sé si sea metálica y la pintaron, o qué pasó ahí, por qué tenemos dos colores diferentes. Eso me habla de un mal procedimiento de supervisión por parte de la empresa o del proveedor para ese tipo de estructuras porque está combinando materiales. Recuerden que esta de arriba es una aleación de aluminio acero. Y la de abajo, pues habrá que ver qué tipo de material es, ¿no? Que ver si hay compatibilidad o tienen las mismas características o propiedades mecánicas, y si no, nosotros mismos estamos induciendo efectos de falla, ¿no? Luis dice, había tensores que estaban sujetos en la parte superior de la estructura que también estaban flojas. Ok, el tema es justo que, por ejemplo, ahí, ¿qué medidas tomamos para corregir esas condiciones? ¿Qué hicimos? Pregunta. Sigo, sigo. Déjenme ver qué más veo mientras. Pongo las imágenes para que las vayamos viendo juntos. Ujú. Ajá, por ejemplo, en esta, aparte de los golpes, la oxidación y la corrosión, tiene un alambre. Y del otro lado igual. Ahí se debe solicitar la sustitución o el cambio.
La placa, bueno, la base está desfasada, que ya lo habíamos comentado. El movimiento de estas, que también ya las habíamos visto. Esta, que ya la vimos. Ah, otra cosa, es que por ejemplo, si ustedes ven, aquí tengo un tensor, aquí tengo otro tensor y aquí tengo otro tensor. Es importante comentar que la estructura debe estar diseñada o debe de considerar la colocación de los tensores en esos puntos, porque si no, nosotros mismos vamos a inducir la falla. Por ejemplo, voy a borrar esto. Tengo, no sé si soy yo, es mi perspectiva. Ahí por favor corríjanme. Ah, sí, es mi visión. Pensé que el tensor estaba sujetando la columna, pero no, ya vi que el tensor pasa de lado a lado. Si no, nosotros podemos inducir fallas por pandeo. Si tuviéramos el tensor que abrazara la columna en este punto, yo puedo generar un efecto de pandeo en la columna. Bueno, sería al revés, ¿no? Un efecto de pandeo en la columna por ese tensor. Afortunadamente no tenemos ese caso, ¿no? Pero vale la pena comentarlo. Ahora bien, en la parte superior aquí, donde conecta la armadura, bueno, está la columna y conecta con la armadura de paso, normalmente se coloca un perfil metálico en la parte de abajo, porque aquí arriba tienen el motor y tienen la cadena que está sosteniendo las armaduras. ¿Qué pasa si el motor falla? Bueno, tienen este elemento horizontal que permite absorber los esfuerzos o la falla y cae la estructura y se apoya directamente sobre el perfil metálico. Eso se recomienda tenerlo. Siempre es importante tener esas barreras de seguridad. Aquí se cruzan los tensores, igual eso genera desgaste y deterioro. No debería estar, no debería permitirse, pero es un tema de planeación del proveedor. Sería bueno platicar justamente con la empresa, pues para comentarle todas estas situaciones, porque sí, sí estaban un poquito críticas, ¿no? El uso de piola, ajá. Aquí tiene un tensor, sí se alcanza a ver. Y bueno, básicamente son las que veo ahí en el grupo. No sé si alguien tenga alguna más. Nos falta analizar más porque no hay nada más de la estructura. No vimos cómo están ancladas estas. Si son los tensores nada más, las de acá atrás tampoco las vimos y no vimos el templete. Y bueno, estas deben estar aisladas, o sea, si vamos a tener gente ahí al frente, debe haber un pasillo ancho que en el caso de que fallen, pues bueno, caigan en ese pasillo y no lesionen a las personas, ¿no? Entonces, ahí para que también lo consideren y lo tomen en cuenta. Medidas de seguridad, pues ya saben, extintores, detectores de humo, y aquí es importante, no sé ahorita cómo está Tijuana, pero la inclinación de la cubierta es muy baja, entonces en caso de lluvias, pues estar pendiente para evitar que se acumule agua en la parte superior de la cubierta, ¿no? Ok. Ah, el escuadro de la estructura, ajá. El pasillo era de aproximadamente unos 50. Ok, 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 va. Me regreso a la presentación. Voy a cerrar algunas. Vean, cinturones de seguridad. En el numeral 5.9 de la norma me dice que todos los juegos mecánicos deberán contar con cinturones de seguridad o barras correspondientes al juego y en condiciones adecuadas de operación. Vean. Y ojo, voy a hacer un comentario, pero no tiene nada que ver con el color, ni el partido político, ni nada de eso. Hace 2 años, 3 años, aquí en Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, se instaló la famosa verbena navideña. Y en ese momento yo trabajaba para una institución del gobierno de la Ciudad de México.
Me pide mi superior hacer un recorrido, una visita para verificar estas condiciones y al llegar y evaluar me encuentro, por ejemplo, para el caso de cinturones, este tipo de cosas. Imagínense juegos mecánicos instalados en el Zócalo de la Ciudad de México, con este tipo de condiciones en los cinturones. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Si ustedes alcanzan a ver del lado izquierdo, vean, joven sale volando de un juego mecánico y muere tras impactarse en el suelo. Padre entre la vida y la muerte tras caer del juego mecánico en Tepanco. Accidente en Chiapas, mujer muere tras salir proyectada. Video aterrador, madre e hija salen volando del juego mecánico. ¿Qué tienen en común todas estas noticias? Lo que falló es justamente el cinturón o la barra de seguridad. Entonces, a veces no le damos importancia a elementos tan sencillos, pero si queremos evitar accidentes de este tipo, pues bueno, tenemos que verificar estas condiciones y si no estás en buenas condiciones, ¿sabes qué? Simplemente no opera tu juego mecánico, ¿sí? O vean todos los juegos deberán contar con cinturones. La pregunta es, ¿qué pasa con los cinturones? ¿Dónde están? Pues no, no los tiene. Vean esta imagen, esta la saqué de un TikTok que me llamó mucho la atención. Dice, el operador del juego invariablemente debe ser mayor de edad. Pues sí se ve que es mayor de edad el operador del juego mecánico. Debe tener experiencia, pues véanlo. Definitivamente tiene muchísima experiencia sobre el funcionamiento y operación y además está capacitado sobre cómo actuar en caso de alguna emergencia. Yo les pregunto a los presentes, ¿consideran que este operador de juego mecánico cumple con todos esos requisitos? Pues no, ¿verdad? Luego dice, durante la operación del juego, el operador no podrá estar ocupado o distraído en otra actividad ni deberá alejarse del juego ya que se le puede requerir para alguna emergencia. Luego a veces vas a las ferias, pues, ya nos pasó en por lo menos 3 o 4 lugares, donde vamos a la feria a supervisar y el operador ¿dónde está? Echando novio allá con la de los esquites, ¿no? Con la muchacha de los esquites. ¿Qué hacemos? Pues al no estar en el juego, inmediatamente se encinta el juego. ¿Por qué? Porque el operador obviamente se toma evidencia fotográfica para respaldar esto, se genera el oficio, en oficina se manda la información para que se genere, pero mientras tú ya estás en el procedimiento de encintar. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México te otorga facultades a través del artículo, me parece que es el 187, 85, no recuerdo bien, y te da facultades para instaurar o colocar perímetros de seguridad cuando existan condiciones de riesgo. Entonces, esto es una condición de riesgo. Dice, era una tarde con viento en calma y sin riesgo de lluvia, ¿ok? Travis. Ok, dice, el operador del juego deberá tratar al público con respeto y cortesía y no ingerir bebidas alcohólicas. Mi México mágico, ¿no? El operador de cada juego debe tener a la mano el manual de operación elaborado por el fabricante. Seamos honestos, los juegos de feria ninguno va a tener, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, nada más para que lo vean. ¿Sale? Dice Travis, absolutamente todos los juegos. Ok, depende. Fíjate que no todos necesariamente. Habrá juegos que por la velocidad, por el tipo de juego, por el tipo de asiento, la forma del juego, la mecánica del mismo, la operación, el funcionamiento, etcétera, no es necesario porque a lo mejor es de muy baja velocidad y a lo mejor el mismo asiento te mantiene fijo al mismo y no te levanta ni nada de eso. O si hay algún freno, hay algo que impide que salgas volando, pues probablemente a lo mejor no lo requiera. O a lo mejor la velocidad o la fuerza centrífuga te mantiene dentro, pero tiene que haber un estudio detallado para determinar que no se requiere. De lo contrario, pues una canoa chica, una canoa mediana, unos carros chocones, las motos, los carritos, el remolino, todos esos requieren cinturones de seguridad sí o sí. ¿Eh?
5.25. En caso de lluvia, tormentas eléctricas, sismos o ráfagas de viento, se suspenderá la operación de los juegos mecánicos y el servicio de energía eléctrica. Previa a la reanudación de las actividades, se deberá realizar una revisión exhaustiva de las condiciones de operación del juego y, en su caso, de ser necesario, realizar el ajuste conveniente de las conexiones. Y esto nuevamente, si lo llevamos a estructuras temporales, en el caso de lluvia, pues tenemos que hacer una revisión exhaustiva de estas condiciones. ¿Por qué? A ver, déjenme ver si tengo algo de eso ahorita aquí a la mano. Lo estaba viendo hace rato y dije, se los voy a poner. Aquí está. Vean, ¿están viendo la imagen? Por favor, indíquenme. Sí se ve. Gracias, Ulises. Ok, vean una eslinga, le da la vuelta, la abraza y perfecto, ahí está. ¿Qué problema tenemos o qué observación tenemos? Pues como lo comentábamos, el ancla debe estar perpendicular. Lo más recomendable es que esté perpendicular a la línea del tensor. Por ejemplo, si tenemos este ángulo, entonces tendríamos que formar los 90 grados y tiene que ir clavada en este sentido para evitar justamente que el arranque. Así es mucho más fácil que se pueda zafar. Aquí solo es un bordecito y este se puede salir con facilidad. Tantito se afloja esta cuerda, es una carpa, tantito se afloja y se bota, ¿no? Entonces debe haber algún amarre adicional que impida justamente que se pueda correr, ¿no? Entonces aquí debe haber un amarre que evite que se corra tu eslinga. Vean el suelo. ¿Qué alcanzan a ver en el suelo? Es un suelo húmedo, así es. ¿Qué más? Ya hay una holgura, ¿no? Aquí. Y apenas está por instalarse. Hay una ligera fisura ya en el suelo, que me indica que entonces esta ya tuvo movimiento. Entonces me regreso a la anterior. Aquí es importante también que el ancla esté muy pequeña. O sea, por ejemplo, si yo voy a tener este tensor, esta eslinga debe llegar lo más abajo que se pueda. ¿Sí? Abraza hasta la parte de abajo, porque si no, aquí se forma una tensión, un volteo, y entonces es más fácil que por el brazo de palanca que tiene, pues obviamente la eslinga se pueda salir, ¿no? Entonces debe ser lo más pegado al suelo el tensor. Vean aquí, por ejemplo, si se cumple con eso, pero está el ancla como está, ¿no? Entonces esta ancla también se puede salir fácilmente. Y aquí era lo que les comentaba, se le da la vuelta y vean, abraza con la eslinga y ya no hay forma de cómo se salga esto, ¿no? Pero pues aquí el problema es en la parte de acá abajo. Esta es la carpa que se revisó. Vean, aquí esto tantito se afloja y se sale, se zafa, ¿no? Entonces, y aparte aquí pues no hay nada, ¿no? Entonces, esta eslinga debe estar en medio de estos dos espacios y debes de tener algo que abrace y evita que en el caso de que se afloje pues se pueda salir esa eslinga. Ya lo habíamos comentado en una vez pasada. Vean esto, ¿qué alcanzamos a ver? ¿Qué vemos en esa imagen? Que el suelo está fracturado. Ya se fisuró, ¿no? El muro ya se fracturó, ya hay una grieta ahí en el suelo. Eso es indicativo de que esta ancla ya no va a trabajar adecuadamente. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué les digo de esta otra, no? También misma condición. La calidad de las slingas.
Y bueno, más detalles. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme. Ninguno, dice Luis. Perfecto, pues entonces, si no hay más dudas, si no hay preguntas o comentarios, siendo las 9:27 del día 28 de octubre, damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias. Vale, Inge, muchas gracias, igual.